¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen lunes, por supuesto, dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira, ya listos para llevarles esta nueva entrega. Fidel, buen lunes. ¿Cómo estás, Darcy? Gracias. Bienvenidos, amigos, todos ustedes a Un Mundo de Economía, y como acostumbramos los lunes, y para entrar en materia directamente, ganando tiempo al tiempo, vamos a la noticia más importante de la semana, y sin lugar a dudas, el tema que más preocupa a los venezolanos. ¿Cuál es? La inflación. Corrijo, la hiperinflación. En consecuencia, la noticia es la tasa que ha alcanzado anualizada febrero 2018 a febrero 2019, la hiperinflación en Venezuela, 2.295.981.2% ha sido la inflación real, medida, cuantificada. Sí, este fue un dato que fue suministrado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en la voz del economista José Guerra, que es el presidente de dicha comisión. Él dijo que nada más para el mes de febrero pasado la inflación pues tuvo un descenso y muy considerable si lo comparamos con en febrero pasado con el del mes de enero. En febrero suministró 53,7%, mientras que en enero fue de 191,6%. ¿Por qué digo que este cálculo y este dato arrojado por la Asamblea Nacional de que la inflación en febrero fue de 53,7% es muy bajo? Porque nosotros lo vivimos diariamente. Fidel, nada más en febrero, de día a día, subían en menos de 24 horas los precios en más de 100% y hasta 500%. Porque ante esta debacle, tragedia del país, pues, y en el entorno, en el contexto económico, la especulación se ha hecho sobremanera muy agudizada, ¿no? Debido a la alta escasez, y parece de contar nada más la escasez que se incrementará lamentablemente en el transcurso de estos días tras las fallas eléctricas. Sí, por el impacto que esto ha tenido sobre el sector productivo, tema que vamos a estar conversando más tarde y mañana martes, por cierto. Están invitados para el análisis que vamos a estar haciendo. Aquí hay que destacar que la Asamblea Nacional de Venezuela está asumiendo esta tarea de estimar el comportamiento de la inflación en vista de la inexistencia de publicaciones de la data correspondiente de parte del órgano a quien le compete legalmente hacer esto, que es el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela tiene más de 5 años ya que no publica datos, que no publica números, de manera que otras organizaciones como por ejemplo la Asamblea Nacional, Data Análisis, Ecoanalítica, Metroeconomía, en fin. Organizaciones que se han dedicado efectivamente a levantar data para poderse presentar información sobre inflación que permita planificar la economía y la actividad tanto de los entes públicos como de los entes privados y las personas naturales también en nuestros hogares. Bueno, esa es la realidad. Entonces, no hay publicación de data y tiene que hacerlo alguien. Lo están haciendo. Sí, eso ya viene desde hace tiempo. Eso es para que uno tenga una leve idea, que por cierto, respecto también a esta información de la Asamblea Nacional, la inflación acumulada desde diciembre de 2018 hasta el mes de febrero está en 348,2%. El mismo economista José Guerra dijo que debido a ese descenso en febrero, de ir la inflación con aumentos de 80, 90, 100% y más mensualmente, pues iremos fácilmente para inflaciones de 5 millones antes de finalizar, 5 millones por ciento antes de finalizar el primer trimestre de este año. Imagínate tú. En un trimestre. En un trimestre. Bueno, y es que no puede ser de otra forma, porque la economía venezolana viene sufriendo 5 años de una marcada recesión, en medio de la cual la caída del Producto Interno Bruto ha sido muy, muy fuerte, año tras año en estos últimos 5 años, con el peso acumulado ahora de la hiperinflación, que ya tenemos año y medio con ella, porque la hiperinflación comenzó en octubre del 2017. Y el problema ha sido es que con esta hiperinflación que se desató, empieza ya a marcar sobremanera desde octubre del año 2017, tú lo has dicho, no se han tomado unas medidas mínimamente correctivas, sobre todo en materia de política antiinflacionaria, sino ha sido todo lo contrario. Y de
la inflación, aquí hay que hablar es de la economía que se hace con la inflación. Mientras unos la padecen, otros la reciben de una gran manera porque incrementan, la explotan, incrementan con esa manipulación tan grande a través de la especulación, de toda la zozobra, con una demanda que está muy ávida de que sea satisfecha y una producción pues cada vez más escasa. Hay una sobredemanda y una producción que se hace cada vez más escasa, más reñida, producto de las economías enfermas e hipertrofiadas. Vamos ahora a una importante reflexión, porque no podemos dejar la reflexión por lado. ¿Y cuál es la reflexión? Yo voy a decirles simplemente a ustedes, mis estimados televidentes, que siendo la economía, en tanto proceso complejo, un resultado compuesto por lo político, de ahí su denominación clásica, economía política, y por lo psicológico, o sea que se puede dar en términos exitosos, merced a factores psicológicos tales como son pues la confianza y el creer. Por ejemplo, nunca está de más en recurrir a la psicopolítica en el intento de comprender y explicarnos nosotros el comportamiento de los actores que participan opuestamente en situaciones anómicas, o sea, de desobediencia anárquica al statu quo que de lo legal reglamentario, generando con ello así un comportamiento, trechos extensos en la crítica total de las producciones económicas. Pese a que se le dice actores opuestos para hacer expedita la comprensión y explicación de una crisis debido a la anomia, estos actores, bajo la mirada de la psicopolítica, no son otra cosa que iguales, pero por estar imposibilitados por los fundamentalismos que portan en sus semejantes almas en Venezuela. Estos actores que la están exterminando, la exterminan por los mismos impulsos de amor al pueblo, a la patria, amor a la democracia, a la paz, etc. Se les hace muy cuesta arriba percatarse de que demuelen una vida social que los cobija, siendo ellos muy parecidos, no solo porque aman la paz, prefieren el diálogo y que están en el lado correcto de la historia, sino que sus indumentarias expresan los símbolos patrios que tanto respetan. Incluso, cada vez que un dirigente de ellos declara a los medios, suele tener siempre a mano el ejemplar de la Constitución Nacional, para fundamentar que se basa en ella para destruir algo de lo que no hay que dejar de pie. Ya para cerrar esta reflexión, voy a citar a dos autores, uno alemán, Hermann Hesse, ya muerto, y el otro, aunque surcoreano, se residenció en Alemania, y me estoy refiriendo al filósofo Byung-Chul Han, quien es profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Dice Hesse, cuando odiamos a alguien, lo odiamos o nos molesta de él algo que también tenemos nosotros, pero que en vez de odiarnos a nosotros, odiamos al otro que también lo carga. Esto lo expuso Hesse en su novela que le mereció un Nobel, como fue Demian. Y del libro La Sociedad de la Transparencia del surcoreano, Byung Han afirma, vivimos en el infierno de lo igual. ¿Qué les parece? Hasta aquí esta reflexión. Vamos a una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. La música. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía y como acostumbramos los lunes en nuestro segundo segmento, Diccionario Económico y Social, traemos para ustedes términos de economía con la intención, con el deseo de coadyuvar a crear o profundizar cultura en la economía. Hoy traemos para ustedes el término empresas startups, un tipo de organización que existe dentro del contexto de la economía. Darcy. Sí, son términos muy interesantes y sobre todo de la economía
Sí. Muy actuales. Ya lo dijo Fidel, el término se refiere a empresas startups, siendo la economía de suyo, pero atizada por las tensiones propias del capitalismo, buscadora incesante de la productividad. Esta productividad elevó tanto sus niveles que es justo reconocer que sin el factor tecnológico informático, el principio productivista no hubiera sido tan efectivo para los sistemas administrativos productivos en los países mundiales de punta en estas lides. Cuando se habla de empresas startups, se está hablando de todo ese conglomerado de producciones que a través de las autopistas informacionales, la multimedia, la realidad virtual, la realidad aumentada, el hipertexto y la actividad internética, logran establecer la economía web como soporte básico del mundo digital. Refiriéndose a las startups, el francés Alain Min, en su libro www.capitalismo.net, afirma que gracias a ellas, a las startups, establece un vínculo íntimo entre la iniciativa técnica, la idea comercial y la perspectiva de obtener superávit. Esta forma de empresariar digitalmente al capital está en cualquier economía de cualquier país que tenga objetivos de largo aliento, pero, y a manera simbólica, cuando queremos nombrar sitios icónicos específicos, se nombran primeramente el más conocido, el Silicon Valley en California, y el segundo, que está ubicado en un barrio parisiense llamado el Silicon Center. ¿Qué les parece este término de lo que son empresas startups? Bueno, es la actualidad. Total. Y el futuro también, ¿no? El presente y futuro. Sí, por supuesto, porque estamos hablando simplemente, que es muy interesante, de la, digamos, de la alianza, de la imbricación que ocurre entre la tecnología informática o informativa, como también se le conoce, con el desarrollo de inversiones de carácter productivo, que conlleva en consecuencia a que lo productivo se potencie, se impulse, se magnifique, se desarrolle más allá de lo previsto, incluso haciendo uso de la tecnología de punta en el mundo informático. Esas imbricaciones que están ocurriendo efectivamente están conduciendo a empresas a ocupar posiciones realmente admirables en el mundo. Y lo estamos viendo incluso en Venezuela, pese a todas las dificultades que vivimos desde el punto de vista económico y tecnológico en un país, por ejemplo, que ha tenido en los últimos 15 días la plataforma de Internet caída en más del 90%. Eso implica un atraso. Impacto, claro. De hecho, tenemos un atraso bastante considerable en lo que es innovación tecnológica. Sí, y esto muy sobre lamentablemente. la producción, sobre la industria. Exactamente. Pero estas son cosas que seguramente tendrán que recuperarse y se van a recuperar en el futuro para que Venezuela y su sector productivo pues regrese a los sitiales que tuvo en el pasado de ser, digamos, bastión o punta de lanza en el continente, porque en América Latina se consideraba que el sector productivo venezolano estaba entre los más avanzados. Y sí. el país en general. Exactamente, y sí, porque es que tenemos que estar muy conscientes, muy atentos y manejarnos y pensar como ciudadanos, como personas que estamos viviendo en el siglo XXI. No podemos vivir el siglo XXI pensando como lo hacíamos en el siglo XX. Y menos como en el XIX, que nos han querido llevar para allá. A mí me falta es ponerme una casaca roja para salir a la calle, para estar en tono con el ambiente. ¿Lo harías tú? Yo creo que no. Bueno, amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos con mucho más de Un Mundo de Economía, puesto que a continuación vamos a estar hablando de lo más importante que ha ocurrido aquí regionalmente. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Hoy, como cada lunes, no podemos dejar de lado nuestra sección Táchira y su economía. Y vamos a hacer referencia sobre las fallas eléctricas
eléctricas tan severas tras el apagón del pasado 7 de marzo y cómo ha incidido de una manera tan nefasta, y no es un término de exageración, cómo ha incidido de esta forma en el aparato productivo de nuestro Estado, Fidel. Es inevitable pues los efectos, porque vamos, traemos ya varios años, porque esto no es nuevo, el problema eléctrico en el país y en la región, traemos varios años sufriendo de fallas eléctricas y de apagones de diferentes tipos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que con el respectivo impacto que tiene esto sobre el sector productivo en términos de horas de plantas paralizadas de producción durante horarios laborales, que eso tiene su impacto, de cualquier cantidad de empresas de todo tipo en el área de servicios, en el área industrial, en el área agrícola, que no pueden cumplir con su función porque no tienen energía eléctrica. A eso entonces viene y se le suma este mega apagón ocurrido el 7 de marzo, que nos dejó en particular aquí en el Táchira con 54 horas sin luz. 54 horas, estamos hablando de varios días. En promedio, ¿no? En promedio. Porque hubo otros sectores donde fue mucho más. Así es. Y entonces el impacto que esto tiene, en particular que nos interesa, señalar hoy, aparte de lo que cada uno de nosotros, ustedes, hemos vivido en términos de carencias y de dificultades terribles en estos días sin luz y las fallas posteriores que han ocurrido luego del apagón, de que regresara la luz, etcétera. Entonces, el efecto está sobre el sector productivo. Los dirigentes, los directivos de los gremios regionales de producción, entendamos Fedecámaras, AZ, Cámara de Comercio e Industria del Táchira, la Cámara de Comercio de San Antonio, la Cámara de Ureña, la Cámara de La Grita, la Cámara de La Fría. Todos los dirigentes han estado señalando las terribles pérdidas económicas que tuvieron o a los que fueron sometidos los productores, ¿no? Y también estamos hablando del sector agrícola, del sector pecuario, no estamos hablando solo de industria y comercio. Todos sufrieron daños terribles, pérdidas de producción, pérdidas de producto, etcétera, en momentos en que ya el sector productivo, en momentos en que ya estas organizaciones, estas empresas, estaban fuertemente afectadas, aquellas que están aún operativas, porque no olvidemos que la tasa de mortalidad industrial y empresarial en Venezuela en estos últimos años, en estos últimos 20 años, ha sido muy elevada, muy elevada. Entonces, las empresas que quedan están muy afectadas y tienen que enfrentar entonces una situación como esta, de un mega apagón con todo lo que implica ello. Entonces, las empresas, como lo han señalado, repetimos, Fedecámaras y las demás cámaras de la región, están en el umbral de la quiebra, en el mejor de los casos. Esa es la situación, Darcy. ¿Y cómo afecta eso a nosotros, a los consumidores, a ustedes, a todos nosotros? A cualquier agente económico, Fidel. ¿Cómo nos afecta? Entonces, inevitablemente, pues, tiene uno también que hacerse una reflexión al respecto, porque ¿se irá a repetir este escenario del mega apagón? ¿Se han acometido las correcciones en el sistema eléctrico nacional que originaron el problema? No nos llamemos al engaño, amigos, porque eso no debe hacerse. El sistema eléctrico nacional está en muy malas condiciones como producto de la falta de inversión en la expansión y mantenimiento del mismo. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, los técnicos, incluso de Corpoelec. Pese a que los recursos económicos estuvieron y están presupuestados en obras que no se ejecutaron ni se ejecutan, pero que sí se cobraron y se siguen cobrando. He aquí el resultado de la terrible corrupción que está detrás de nuestra tragedia humanitaria, nuestra propia tragedia humanitaria, que la acrecienta, por supuesto, cualquier mega apagón. Realmente no se justifica el deterioro del sistema eléctrico nacional, ni las tremendas fallas eléctricas que estamos viviendo, más aún si consideramos que hay 6 o 7 millones de venezolanos que han emigrado gracias a la diáspora, y el 85% de la industria y del comercio nacional ha cerrado sus puertas, amén de cualquier cantidad de equipos eléctricos y neveras que están dañadas y que no han sido posibles recuperarlas para ponerlas a funcionar. Entonces, todos esos equipos,
toda esa gente, todas esas empresas que están fuera de servicio, no demandan energía, lo cual, por cierto, no está disponible gracias al colapso del sistema eléctrico. Si todas estas empresas estuviesen operando, ¿cómo sería el problema eléctrico en el país? Mayor. La solución está lejos, en consecuencia, lo sensato, pese a lo difícil de solo pensarlo, es esperar más mega apagones. Eso es lo sensato, porque no se ha corregido el problema. Sí, ya para finalizar yo me atrevo a agregar lo siguiente, Fidel. Lamentablemente aquí en Venezuela lo que opera es la lógica de lo inverso. Sí. Lamentablemente. Bien, de esta forma realidad. nosotros hemos culminado esta entrega de hoy lunes. Nos queda darle las gracias a ustedes por su amable atención. Así es, y esperamos entonces que tengan todos ustedes la mejor tarde posible y están cordialmente invitados para mañana. Continuaremos analizando temas de economía con ustedes. Y ya saben, amigos, que debemos tener muy presente y casi que de una forma muy meticulosa, conducirnos de forma inteligente, con mucha responsabilidad, para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen mediodía.